Vamos a imaginar por un momento que el ADN no es simplemente un código biológico ancestral, sino una antena fractal diseñada para conectar la conciencia de cada ser humano con el tejido mismo del universo. Ahora, imagina que puede existir alguna tecnología capaz de transformar ese código. Vamos a ver si esto es posible y vamos a observar si hay frecuencias que pueden controlar nuestro ADN o no, o si hay programas gubernamentales que han intentado o que están intentando transformar nuestro ADN. Y vamos en esta investigación, que no es ciencia ficción, es una convergencia de tres corrientes. Una de conocimiento de la ciencia que se ha tratado de mantener cuidadosamente aquí alineadas y separadas con la física cuántica del punto cero y con los misterios de la visión remota, que siempre de alguna manera han estado documentados, y todas las nuevas tecnologías genéticas que prometen ver qué hay más allá de esta esencia más íntima de nosotros en nuestro ADN. Entonces, vamos ahí. Vamos ahí, Margarita, y vamos a observar el ADN. Pero antes que todo, quiero que observemos qué evidencia existe de que el ADN funciona como una antena fractal para frecuencias energéticas de nuestro entorno. Sí, yo lo veo que sí funciona como una antena fractal porque veo el ADN, su frecuencia, su energía, que no solamente está conectada con el cuerpo físico, con su parte energética, pero a su vez también está conectado con el entorno, con Ok. todo. Es como si ella misma estuviera, el ADN pudiera conectarse con partículas, con partículas que están en su entorno como pequeños brillos, y esos pequeños brillos hacen parte de una información. ¿Cómo podría cierta resonancia del entorno modificar genéticamente o alterar la capacidad de la misma resonancia del ADN humano en el campo cuántico? Sí, la puede modificar. mm, va cambiando, va cambiando el movimiento, la forma en que el ADN se mueve en una forma libre y fluida. Aquí esto puede interferir. Cualquier agente externo puede crear un tipo de estructura. Yo la veo, por ejemplo, como algo más duro, como algo más rígido, y Ujú. esto cambia la dirección y el movimiento del ADN. Puede abrirse el ADN, sacar como una derivación. Pueden, por ejemplo, las nanopartículas, como por ejemplo este óxido de grafeno, que se habla mucho de él, crear redes neuronales artificiales dentro del cuerpo humano. Sí, yo veo que aparte de eso, va creando ciertas interferencias dentro del cuerpo porque viajan, no solamente a través de toda la red neuronal, sino a su vez, al estar conectada con la estructura cerebral, a su vez va conectando y va moviéndose en forma descendente por la columna a todo el cuerpo. Esto va afectando también la parte del sistema nervioso. ¿Cómo afectan, por ejemplo, los materiales pesados, aluminio, mercurio, que muchas veces comemos, ¿no? O tomamos, a las barreras encefálicas de la comunicación intracelular? Pero aquí hay una interferencia, no solamente digamos, en la parte de las células, porque puedo observar la célula cómo se debilita Ujú. digamos, en la parte del citoplasma empieza a verse turbia con manchas, pero esas mismas manchas las vemos en todo el cuerpo. Mm,
la veo que también puede interferir en la parte, como en la parte de las amígdalas, pero aquí, Ujú. en estos puntos, la parte digestiva se ulcera. Y esto puede ser muy leve o puede ser algo que se pueda manifestar. Hay algo que se nota que es la lengua. La lengua se ve inflamada. Esto quiere decir que todo el tracto digestivo empieza a tomar esta característica, pero sí se ven muchas manchas negras. ¿Podría, por ejemplo, esta nanotecnología interferir con la forma en que la bioeléctrica natural del cerebro se comunica y se mueve? Sí, va creando como una especie de corazas, es una corazas o una coraza y va creando una limitación en toda la parte como electromagnética del funcionamiento de la estructura del cerebro. Se vuelve como repetitiva, como si el cuerpo estuviera todo lo que quiere expandir, al contrario, se vuelve hacia adentro. Em, por ejemplo, las vacunas ARNM pueden modificar el ADN, como por ejemplo Sí. vacunas que se utilizan como Pfizer, como BioNTech, como Moderna, que modifican de manera permanentemente, puede ser que modifiquen el ADN humano. Sí, no solamente modifican el ADN humano, sino una vez este ADN modificado, si vamos un poco más hacia lo sutil, Ujú. modifica la estructura energética del cuerpo, va creando ciertas barreras energéticas em, que las veo en la parte del sistema reproductor, pero no solamente la parte del sistema reproductor crea barreras, sino en la forma en que los centros energéticos se mueven. Va cambiando la estructura y la va limitando también en su expresión energética. ¿Qué pasa con esto que se llama como la transcripción inversa, donde hay experimentos in vitro que se han hecho en líneas celulares tumorales, como en las células del hígado o del páncreas, que se cultivan en laboratorios y que empiezan a señalar cómo convierten estas formas celulares a través de la adhesión a la misma célula. ¿Cómo funciona eso? Va cambiando el funcionamiento y la estructura. Bueno, vemos, por ejemplo, en el páncreas, si vemos en el hígado, si vemos los Ujú. dos órganos simultáneamente, vemos que internamente el órgano pierde su función, la función se vuelve más lenta y hay un deterioro a nivel celular. ¿Puede la energía, por ejemplo, esta tecnología 5G, que pues son ondas que están en el ambiente, actuar como nanopartículas en el cuerpo humano? Sí, son invasivas. Entran, entran, entran al campo energético y van creando una distorsión en el campo electromagnético del corazón. Y el campo electromagnético, cuando tiene esta interferencia, pues cambia la morfología del cuerpo. ¿Cómo se relacionan, por ejemplo, los tubos cuánticos virtuales con la forma de la transmisión de información genética? Se ve como yo lo veo como una interferencia que está en toda la parte, es que coge toda la parte como de este punto y va dando la curva hacia la cabeza y desciende por la columna vertebral, pero va creando como ciertas sensaciones en el cuerpo de falta de flexibilidad, de dureza y estaría la sensación como si la visión empieza a perderse, la visión se pone borrosa, no hay E- claridad. Entonces, las frecuencias electromagnéticas pueden alterar la estructura de nuestro ADN. Sí, totalmente, la desordena y hay unas sensaciones como si estuviera deshilachado, como si el ADN fuera un tejido fibroso
y él mismo se va rompiendo. Y en la medida que él se va rompiendo, va volviéndose mucho más rígido, mucho más, y va perdiendo tono y Es, color. ¿Esta modificación puede afectar los ritmos circadianos y metabólicos del ser humano? Sí, totalmente, porque si lo vemos desde un punto energético, el corazón está latiendo, pero pareciera como si el corazón estuviera latiendo inversamente. Hay hay un cambio de temperatura. Cuando la temperatura del cuerpo está demasiado exacerbada, digamos, en el calor, hay una disociación, digamos, tanto a nivel emocional como mental. Demasiado calor em, produce mucho pensamiento, mucha irritabilidad que viene como producto de toda esta cantidad de interferencias. Y cuando lo vemos frío, el cuerpo no se siente presente, se siente muy débil. ¿Pueden, por ejemplo, las células entonces responder a señales electromagnéticas sin la necesidad del contacto físico? Sí, claro, claro, y pueden interferir y pueden ser modificadas energéticamente y pueden ser interferidas y a su vez, al ser modificadas, pueden ser implantadas. ¿Cómo afectan las modificaciones genéticas en la forma del biomagnetismo del mismo cuerpo de forma natural? Bueno, pierde su forma natural, pierde su ritmo natural y la sensación energética es un cuerpo que está dividido. Tiene una primera, parece como cuando las células se empiezan a dividir y ellas a su vez se dividen. Así, es esa misma sensación que siente el campo electromagnético. Una primera división, después otra división, otra división, otra división. Y aquí el cuerpo va desasociándose, como si se desasocia de su conexión con la vida. ¿Cómo se relaciona el cuerpo etérico con la información genética del ser humano? Toda, porque ella guarda primero por su posición, guarda una información mucho más densa, es mucho más como si esa estuviera comprimida. Cuando vemos la estructura de este cuerpo, em, se ve densa, pero tiene esa capacidad de absorber, tiene esa capacidad de sostener y esa capacidad de guardar. Es como una transición, como si ella actuara como un intermediario entre lo sutil y pero en lo físico también. ¿Cómo se ve la conexión, por ejemplo, entre el ADN y los campos sutiles? Se ve de la misma manera, el ADN se ve sutil, pero pareciera eh, como si él no estuviera tan interferido de información, pero es una información que está latente, pero no se ve tan densa, pero sigue estando presente. Cuando se puede presentar una, em, a ver, espérame, ¿pueden las vacunas genéticas desconectar el alma del cuerpo físico? Siento que lo podrían hacer parcialmente, pero no totalmente. Y veo que queda un espacio entre el cuerpo y el alma, pero el alma está conectada, pero estas almas pueden ser interferidas por otras almas por este espacio, por este vacío que hay. Entonces, ¿cómo estos cuerpos sutiles pueden ser afectados, por ejemplo, en el campo emocional, en el campo mental, en el campo espiritual, con la frecuencia vibratoria de cada persona y con la salud genética de cada persona? Son cuerpos que se sienten mucho más débiles, más interferibles, más vulnerables y
y van perdiendo como su plasticidad, tienen ciertos como baches de olvido, no tienen conciencia total de su estado físico y hay otra característica es que pueden estar conectados a través de portales con otras líneas de tiempo en forma simultánea, o sea que son cuerpos que se sienten confusos y al mismo tiempo pesados. Fíjate cómo, em, según la manipulación genética que se haga a través de pues terapias energéticas o terapias de sonido o este tipo de cosas, pueden utilizar la genética o la manipulación como una herramienta del control humano. Bueno, hay cierto tipo de terapias que tienen un efecto contrario, que es un efecto de liberación, Ujú. porque si tienen este efecto, digamos, de sanación, como de limpieza, de barrido, lo que este barrido permite es que toda esta acumulación de memorias y de información que trae el cuerpo genéticamente y por experiencia, hay como se libera como si estuvieran estallidos, son como estallidos de energía. Pero si se quiere hacer el efecto contrario, pasa lo contrario, y es que queda la información mucho más como si quedara resguardada y oculta. Entonces se ven dos sensaciones energéticas muy diferentes. El cuerpo donde es interferido es un cuerpo que pierde su tono y su como si perdiera su frecuencia original vibratoria. Ok. ¿Qué es la centella divina y cómo se va relacionando con el ADN? Yo veo que es como la veo yo, es una energía que está presente desde las partes más sutiles hasta las partes más densas del cuerpo. Veo que ella representa como una forma de columnas, como un eje central que cruza por todo el cuerpo y va generando como una expansión o una frecuencia energética que tiene diferentes formas geométricas. ¿Cómo podía entonces la alteración genética afectar la capacidad de recordar realmente vidas pasadas o aceptar vidas, ahorita que decías de la otra línea, de que se mueven de líneas de tiempo, o aceptar historias o vidas que no le corresponden a la persona? Es que eso aquí juega mucho la sensación, pero el cuerpo energético lo tiene perfectamente delimitado. Cuando una persona ha vivido una experiencia así física como la que estamos nosotros experimentando en este plano, tiene una forma energética en el cuerpo, tiene un movimiento circular. Si hay algo que viene implantado y que no ha sido vivido por la persona, de esa experiencia que tiene la persona, una experiencia X, lo que está implantado se ve como una energía que está sobrepuesta, como una forma de implante que tienen frecuencias similares, pero no son totalmente idénticas. ¿Cómo afecta la modificación genética a la sensibilidad espiritual? Lo que pasa es que yo veo que la parte espiritual tiene una capacidad más observadora. Siento que ella puede influir en las capas que están más cercanas a la fisicalidad, al campo energético. Inclusive puede tocar eh, o modificar ciertos aspectos del alma, pero no lo veo que lo haga en su totalidad. ¿Qué papel juega entonces el ADN en la transmisión de conocimiento ancestral, tanto espiritual como de historia de la humanidad? Bueno, son dos aspectos que se sienten diferentes porque el de la historia no solamente se ve grabado en el cuerpo, pero tiene una primera influencia
vemos cómo él se va como ubicando y se va plantando. La primera estancia que veo es sobre la columna vertebral y cómo esa herencia empieza a manifestarse en el momento que el cuerpo se va desarrollando. Pero en la parte, digamos, la interferencia que pueda tener a nivel espiritual, veo como algo mucho más como observación. Siento que se puede afectar más la experiencia álmica Ujú. que la parte espiritual. Ok, entonces, en los registros akáshicos que ¿son accesibles a través de la estructura del ADN de las personas? Sí, sí, se siente porque lo que hace en esta lectura akáshica es, al estar conectada con el ADN, el ADN está conectado a nivel multidimensional. Quiere decir que todas las experiencias se van viendo dentro del cuerpo como algo presente y algo simultáneo, y pareciera como si estuvieran reflejadas estas vidas, mm, estas bibliotecas, como formas energéticas del cuerpo. Son las personalidades que el alma ha adquirido en otras, digamos, en otras encarnaciones, pero siguen latentes dentro del cuerpo. ¿Qué relación entonces hay entre el ADN y la capacidad de las personas de proyección astral? Bueno, esto veo que es una capacidad especial y sensible. Es como si hubiera en la persona otro sentido que no son los sentidos físicos, sino es un sentido sensible que le permite a la persona tener una capacidad no limitada, sino es una capacidad que tiene expandida. Imagina como si esa persona no solamente ve un rango, sino puede ver un rango totalmente circular de 360. Cuando hay una manipulación genética por diferentes aspectos, ya sea por sonido, por ruidos, por terapias, por estructuras, por tecnología, por lo que sea, em, ¿hay o afecta la capacidad de una sanación energética mucho más rápida? Digamos, si son ruidos, interferencias, Ujú. eh, mm, uy, sí, pueden generar como cierta distorsión y cierta sensación dentro de la estructura cerebral como presión. Esto puede llevarse a sentirse ciertos dolores de cabeza, a tener migrañas, a tener, aquí puedo ver como si la persona pudiera estar conectada a través de sueños con realidades, pero Ujú. son realidades que traen como ciertas distorsiones, son como perturbadoras. Quiere decir que esto hace que la persona como que pierda esa conexión con su tranquilidad, con su equilibrio interior. Hay ciertas culturas que hablan, o tradiciones espirituales, que advierten sobre la manipulación del código genético. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que pudieron haber observado o haber visto para que quisieran como advertir a la sociedad de este tipo de situaciones? Porque lo que advierten es esa interferencia conecta a las personas con una percepción o una sensación de pasado, pero son pasados muy definidos, y cuando el pasado está como demasiado incrustado, como si hay una penetración o puede haber un trauma muy profundo, lo que pasa en la persona es que pierde su capacidad de avanzar en la vida, y esto tampoco le permite poder vivir otro tipo de experiencias mucho más sutiles. Lo que vemos es que esta manipulación, las experiencias son demasiado densas, y esta densidad lleva a la persona a unos estados de estar como preocupada permanentemente, una exacerbación emocional. ¿Hay o existe alguna forma o alguna evidencia de que algunas líneas de sangre o de algunas culturas tengan capacidades espirituales como más
más sutiles, más fácil de acceder a ellas que otras o no. Sí, esos RHs de sangre, Ujú. hay unos que están más conectados con la tierra y hay unos que están conectados más con los planos sutiles, ¿Cuáles son los que están más conectados con la Tierra? como los As, todo este tipo de As y A, B y los O son los que están conectados más con los planos más sutiles. Por eso es que hay una línea, no hay una línea intermedia donde haya uno que diga uno, no, es que conecta con los dos planos. Está muy definido lo sutil con los planos físicos. ¿Existe evidencia de cómo afecta, por ejemplo, la desconexión espiritual con la salud física de las personas? Eh, yo lo siento más como una creencia, como Ujú. una barrera mental que va creándose en forma de cubos, algo que tiene es una arista que puede ir expandiéndose, puede tomar una forma rectangular, pero veo que se va adhiriendo a toda la parte de la espalda. Veo que la espalda tiene estos aspectos que pueden ser tan vulnerables energéticamente, pero es una percepción, porque la parte, digamos, la parte espíritu siempre está presente en la persona, crea o no crea en diferentes tendencias o en diferentes formas de energía. Hay una relación entre, por ejemplo, entidades astrales en influir personas que están de alguna forma desconectadas con la propia fuerza, no desconectadas del espíritu, pero con la propia fuerza espiritual de cada ser humano. Pueden, puede que al no tenerlos presentes, Ujú. yo veo que puede haber aquí dos sensaciones o dos aspectos. em, el que no lo tiene presente en una forma obsesiva, simplemente su cuerpo tiene una forma energética mucho más sellada. Cuando la persona lo lleva en su inconsciente como algo preocupante, como algo obsesivo, ahí sí el campo energético está abierto a que todas estas, digamos, todas estas larvas astrales puedan penetrar dentro del cuerpo y puedan interferir en su energía. Em, ¿Qué papel juega la forma en la que las redes o la vida nos está activando o desactivando códigos genéticos dormidos o los que están despiertos, como irlos apagando? Juega esta conexión con todas estas antenas, con todos estos teléfonos, con toda esta tecnología, a que algunos códigos se nos desconecten y otros que estén dormidos se nos conecten o así o no. Sí, se ven estas antenas cómo van interfiriendo y cómo van creando, son como sensaciones de vacío donde la energía, eh, todo este recorrido de la energía, al ser intermitente, va buscando, va derivándose hacia otras, eh, como formas del ADN, pero diferentes al ADN original. Es diferente cuando mencionas tú la experiencia de una persona, cómo puede afectar el ADN. Sí, puede afectarlo por el contenido de energía y por la densidad que sienta la persona a través de sus percepciones. Esto también va unido también con las creencias y con las programaciones, pero son dos sensaciones totalmente diferentes. La CIA ha sacado documentos y proyectos donde ha accedido a bases de datos genéticos de la humanidad. ¿Qué relación hay entre estas agencias de inteligencia que se interesan en el ADN humano? ¿Existen acaso, y ellos han detectado, algunos marcadores genéticos específicos para capacidades psíquicas? Sí, esos estudios sí se han hecho porque el registro que tienen el ADN con estas personas con capacidad, estas capacidades como extraordinarias más allá de lo físico, sí se siente diferente, se siente como si el ADN se hubiera desarrollado
en otras vidas. E imagina como si un músculo, si no se desarrolla, queda flácido, pero Mm. si hay un entrenamiento, sí empieza a ver o se empiezan a desarrollar ciertas cualidades extraordinarias, pero esto sí lo hace el entrenamiento. ¿Qué evidencias tienen, por ejemplo, entre esto que encontraron de los híbridos humanos y alienígenas en estos registros genéticos? ¿Lo tienen bien identificado? Yo veo que esos estudios están bien definidos, están muy bien identificados y siempre lo que veo es que tienen su propósito, ¿no? Todo este Ujú. propósito es de ir creando eh, um, la, razas mucho más fuertes, estas razas híbridas, pero lo que veo es que son razas mm, que van como poblando como otros estados dimensionales primero para volver, para empezar a descender a los estados más físicos. Por eso es que hay tantas pruebas, pero cuando se hacen estos experimentos y se van llevando como a estos espacios sutiles, hay un proceso de adaptación, como cuando el alma entra y va a vivir en su gestación, ya se crea el cuerpo físico, es la misma, son sensaciones muy parecidas, muy paralelas. ¿Cómo estos marcadores han relacionado o cómo se han relacionado las líneas de sangre reales con la genética extraterrestre? Bueno, es que cuando vemos la genética real, ella tiene como una forma mm, dimensional y tiene Ujú, también su forma física, ujú. pero la forma dimensional actúa como una especie de casco energético, es como una sobreposición energética que es mayor al ADN físico. Quiere decir que hay como una mayor, como interferencia, una mayor influencia de esta parte, digamos, porque no es espiritual, es No, más una, dimensional. Por eso es que está muy conectada con otras dimensiones. o sea, es una secuencia que va siendo diferente a la de a lo de los seres humanos normales, o sea, tiene una Sí, genética de un se ve secuencial total, particular. Ok, se ve totalmente diferente. Si hubiera como si tuviera una suplantación o un implante. ok. ¿Qué papel juegan entonces las sociedades secretas con la manipulación genética? Claro, lo que pasa es que ellos buscan como duplicar estos estados energéticos mucho más sutiles para poder transformar o manipular el ADN hacia algo mucho más, más sutil, como algo mucho más energético, porque esto ayuda a que el ADN físico tiene sus limitaciones, tiene sus creencias, como pasa también en el cuerpo físico. Si este ADN se transforma en algo mucho más sutil, su capacidad de expansión es mucho mayor. Ahí se pierden las limitaciones de lo que se representa la fisicalidad. Existen, por ejemplo, pruebas de que ciertas familias tengan ADN no 100% humano o eso no existe. Pues siempre tienen una porción humana. Yo veo que vienen diferentes porciones. Hay unas que son mucho más, como más de la tierra. Hay otras que vienen como de diferentes, yo lo veo como con de diferentes dimensiones, como si vinieran de otros, como de otros estados dimensionales. Es que esto hay una gran variedad, porque si Ujú. podemos ver alguien que tiene un ADN demasiado terrenal, ha vivido como un proceso diferente para ya llegar a tener y obtener su cuerpo físico, pero hay unos que sí tienen unos ADNs mucho más sutiles, inclusive son ADNs que tienen una forma muy diferente al ADN tradicional que vemos. Tienen como muchas más bases y tiene como mucho más filamentos. Es un ADN que se ve mucho más tupido. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los gobiernos ocultan la información sobre estos orígenes genéticos de los humanos? Porque son como cortinas, son como, como
formas de manipular ambas partes, porque por un lado están manipulando la mente o el humano desde la mente y por otro lado también están manipulando la otra energía y esto lo utilizan como una forma de control, es una Mm, forma de no querer ceder el poder. Es que era lo que te iba a preguntar. ¿Qué relación hay entre los programas de vacunación masiva que se han utilizado y el control poblacional? Tienen todo que ver porque todas estas vacunaciones masivas, pero puedo traer las que vienen desde el nacimiento. Ahí ya hay una interferencia en el campo energético de las personas. Ya hay ya este campo ya no fluye como si él estuviera moviéndose en sincronía. Ujú. Lo que hacen estas vacunas es debilitar el campo y generar ciertas formas de fractura. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la energía no funciona, digamos, como debe ser naturalmente, sino que ella funciona como con interferencias. Entonces, pudiéramos decir que existe evidencia de que todas estas vacunaciones inyectaron en nosotros cierta nanotecnología para modificar eh, nuestra, nuestra biología con el ADN para apoyar la agenda transhumanista. Totalmente porque todas esas vacunas lo que abren es el campo energético, van creando formas de separación, como te decía, como si estuvieran partiendo el cuerpo en diferentes partes y en diferentes fracciones, y entre fracción y fracción estos vacíos son fáciles de ser interferidos. Ahí te pueden meter todo tipo de información, pero no te das cuenta. ¿Qué papel entonces juegan estas empresas tecnológicas genéticas o genética tecnológica, no sé ni cómo se diga, del control de la información? O sea, ¿existen acuerdos internacionales sobre la manipulación genética humana o eso no se da así tan abiertamente? ¿O cómo afecta la información con la soberanía individual de la genética de las personas? ¿Cómo lo ves tú? Yo, como lo veo, es totalmente interferido. No es algo que se esté hablando, Mm. se habla, pero al mismo tiempo, al hablarse, va creando como incertidumbre y como algo no real, pero veo que esta interferencia está en muchos niveles, porque lo puedes llevar a los niveles más físicos y los puedes llevar a los niveles más sutiles. A niveles físicos los ves con la alimentación, con todo lo que es referente al cómo se puede interferir un cuerpo físico y cómo se puede modificar, pero todo lo que tiene que ver en las ondas, las frecuencias, van afectando energéticamente al cuerpo, van creando tanto en la parte física como energética vacíos. Por eso muchas veces las personas van sintiendo como ciertos vacíos, como que Mm. algo me falta, como que algo no, algo está modificado dentro de mí, algo no está fluyendo y va creando también un endurecimiento a largo plazo en el campo energético. O sea, Entonces, se vuelven como corazas. entonces, por ejemplo, em, esas vacunas masivas que han estado poniendo o que ponen en los niños, que se les obliga a ponerse vacunas al nacer o este tipo de cosas, todas Mm. estas vacunaciones o las que pusieron hace pocos años, tiene que ver con la reducción de la conciencia colectiva del ser humano. Sí, va deteriorando sus funciones, pero también va deteriorando el cuerpo emocional. Es un cuerpo emocional que se siente mucho más débil. Hay otra sensación y es de no estar anclado en la tierra y es sentir el cuerpo como algo sutil, pero no una sutileza en la expansión de la conciencia, por ejemplo, sino es una sutileza que trae un estado de debilitamiento y ese debilitamiento lo vemos porque las personas no están ancladas a su cuerpo físico en su totalidad. Existe, por ejemplo, evidencia de experimentos genéticos específicos en poblaciones específicas.
Sí, 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 se ve cómo hay en las más vulnerables son las que están como más abiertas a... Es muy particular porque digamos, las poblaciones que no están tan desarrolladas son más vulnerables y más fáciles de manipular en la parte de la alimentación. Pero digamos, en las poblaciones que traen, digamos, un desarrollo más, están muy, digamos, abiertas a toda la parte de la tecnología porque tienen el acceso a ella. Entonces vemos cómo van, es como si ellos estuvieran estudiando cómo pueden influenciar en la mente, en la psique del hombre. Y eso es parte también de la debilidad, de toda esa vulnerabilidad que está tan abierta y se siente como tan necesitada y tan carente al mismo tiempo. ¿Cómo se van relacionando, por ejemplo, estas élites mundiales con las líneas de sangre, vamos a decir, especiales? Ellos van buscando cómo relacionarse, estas élites, con esta sangre y para crear para ellos en forma secreta nuevos tipos de sangre. Esto nos lleva a la creación de nuevos ADNs, pero Mm. vuelvo y veo, estos ADNs son mucho más sutiles y aparentemente pareciera que no estuvieran tan contaminados energéticamente y físicamente, sino van depurándose hacia otros estados mucho más. Es como si quisieran llegar a otros estados dimensionales, pero esto no quiere decir que lleguen a otros estados de conciencia. Ok, entonces, ¿por qué muchos testimonios o la evidencia de los dioses tradicionales antiguos se ha dicho que no necesariamente son extraterrestres o se ha dicho que sí son extraterrestres? ¿Por qué esta dualidad? ¿Qué es lo que se está buscando en esta dualidad también de la información? Lo que se busca es reafirmar em, las creencias de estos seres, digamos, a niveles más sutiles y seres que están conectados con la Tierra. El sostener esa creencia permite que ellos sigan existiendo dentro de una esfera que hace parte de un campo áurico de este planeta. Es seguir sosteniendo esta red de información y de manipulación para que el humano se sienta incapaz de poder salir de estos estados de creer en algo que está dando salvación o algo que te está dando em, como una guía Ujú. y es olvidar realmente quién eres, porque esto va creando unas divisiones, no solamente en la forma sutil y física de la Tierra, sino también va creando esta división en nuestra parte física y en nuestra parte energética. Entonces, hay una relación entre el ADN humano que ha estado observando y manipulando con todas estas tecnologías y los avistamientos de los ovnis, o no tiene nada que ver. Porque no los veo tan directamente, no los veo tan directamente unidos. Siento que es una forma, claro, todo lo de los ovnis, pareciera, viéndolo desde un aspecto energético, pareciera como si fuera una forma de implantar información en el ADN humano y también va interfiriendo como en la forma en que vamos teniendo conciencia en nuestra forma de habitar la tierra. Es nuestra experiencia humana que se va volviendo demasiado dispersa y no se vuelve como si estuviera siendo enraizada en ella misma. Pareciera como si todo esto nos quisiera llevar a unas estancias como muy sutiles, como si al mismo tiempo no hubiera nada definido. Y esto va creando una huella en la psique, Entonces, miedo. claro, entonces estas huellas que se van dejando son como programas de cría selectiva humana a nivel gubernamental.
Sí, porque es una forma, yo los veo como formas de fracturas, como formas tan rígidas, em, que van cambiando la forma en que nosotros vemos la Tierra. Vemos la Tierra tan fraccionada y tan con una necesidad de ir evolucionando hacia la nada, porque aquí no sé por qué se presenta dentro de la Tierra como esta rueda del sámsara, que tú Ujú. vas avanzando, pero no estás subiendo absolutamente de ningún nivel, siempre estás llegando al inicio de lo mismo, pero es algo que es demasiado sensorial. Pasa lo mismo con todas estas cosas de los extraterrestres que vienen, que van, que habitan, que no habitan. Es esa misma sensación energética que ejerce sobre el cuerpo. ¿Cómo afecta entonces este control de la información genética al futuro de la misma especie humana? Pues son futuros que tienen diferentes, diferentes caminos, pero esos caminos se van volviendo caminos de laberinto, porque todo lo que representa el futuro y como lo puedes ver dentro de una existencia lineal dentro del planeta, aquí vemos como una forma así, como una especie de matrix, como una forma de energía que envuelve la Tierra, pero la misma forma de esta matriz te va llevando a vivir diferentes tipos de experiencias que en ciertos momentos pueden volverse como una forma de nudos energéticos, vuelves y sales y vuelves a vivir diferentes tipos de experiencia hasta que la experiencia se vuelve cada vez más sutil y la misma sutileza te va sacando de esta sensación de matriz. Ella tiene la misma salida como si en la tierra hubiera también su cuello uterino que te permite vivir y te permite salir hacia otras formas y experiencias de energía. Entonces, las modificaciones genéticas, ¿cómo afectan el sistema inmunológico a largo plazo? Y eso van deteriorando el sistema inmunológico, lo vuelven como a la inversa, es como si el sistema se bloqueara y el sistema estuviera actuando en contra de la biología humana. Em, yo lo que veo es que va creando un debilitamiento a nivel físico, como a nivel óseo, a nivel muscular. Y si esto pasa, quiere decir que simultáneamente pasa tanto en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, y los cuerpos se van volviendo cada vez más delgados y hay un punto donde el cuerpo ya se siente seco. Entonces, ¿qué relación hay entre las vacunas y las enfermedades autoinmunes? ¿O no hay relación? Entre las vacunas, es que puede haber una relación directa porque la una puede ser el complemento de la otra, pero ambas atacan, el punto vulnerable, hemos visto que es la espalda, pero en este caso atacan todo aquí, todo como el punto del corazón y van creando como como un implante nuevamente de energía muy sutil que va cambiando la relación con la vida, pero también va creando un cambio de relación con la muerte. Quiere decir que va trayendo como una especie de separación abismal de algo que tiene una relación directa. No hay nada que esté separado entre la vida y la muerte. Entonces, en este cambio de la relación con la vida, ¿pueden entonces estas nanopartículas atravesar la barrera placentaria de las mujeres cuando se embarazan? Sí, totalmente, porque tienen esa capacidad de influir en, en la energía que envuelve toda esta placenta. Puede crear ciertos tipos de información. Se ve cómo se van introduciendo pequeños nanos informaciones y van introduciendo dentro de este tejido y ahí va cambiando la forma de la placenta, puede crear, eh, puede variar sobre todo en la parte de sensaciones. ¿Y esto puede afectar también la fertilidad humana?
Sí, totalmente. Esto puede afectar, primero porque dependiendo de la intención que traigan estas nanopartículas, porque estas pueden influenciar y pueden crear cierto tipo de abortos naturales. Y ahí se ve como si el feto se estuviera secando y ¡pum! Ahí se van haciendo como pérdidas naturales. Pueden crear como ciertos, como si el humano puede nacer, pero nace con una fecha de caducidad, quiere decir que pueden vivir un año y pueden desarrollarse ciertos tipos de enfermedades para que las personas lleguen hasta cierto tipo, hasta cierta edad, pero hay como muy deterioradas, van deteriorando como toda la biología y todo el funcionamiento del cuerpo. ¿Qué relación hay, por ejemplo, entre estas modificaciones genéticas, por las vacunas y el sonido y todo eso, y el cáncer que hoy está tan, o sea, tan presente en la vida del ser humano? ¿O Sí, no hay sí, relación? van. Ujú. Sí, sí hay relación porque aquí vemos es la relación y es que toda la parte se ve una parte celular, pero como la parte celular cuando está interferida, cuando ella se va agrupando en tejidos, los tejidos van creciendo en forma independiente. Veo cómo va deteriorando el funcionamiento de un órgano en particular. Y cuando el órgano en particular se siente necrosado, pues se va debilitando y es como si ese órgano se va muriendo y el cuerpo simultáneamente o progresivamente empieza a morirse. Por ejemplo, puede ser que las vacunas causen un shock en el sistema energético o no se ve como un shock, ¿cómo se ve? Claro, porque no solamente afectan el sistema energético, sino afectan el sistema nervioso, lo deterioran, lo dividen. Lo que hacen estas vacunas es interferir en todo el funcionamiento de la biología, mm, tanto energética como física, pero va creando como sensaciones como de separación y pasa como algo que en un momento viene el ADN, es como si también el sistema nervioso salieran como hilos, como si se estuviera, eh, como cuando el pelo está horquillado que tú lo puedes abrir, es esa Ujú. misma sensación. Va perdiendo la estructura y va perdiendo la fuerza y el cuerpo con el tiempo se va deteriorando. Entonces puede ser, no sé, se me ocurre que la modificación genética con todas estas cuestiones externas y todo eso puede estar afectando la salud mental del ser humano. Totalmente, porque si el sistema nervioso está deteriorado la salud mental, está deteriorada la parte digestiva, o sea, quiere decir que el cuerpo entra en un deterioro general. El sistema endocrino, ¿cómo es afectado? Bueno, el sistema endocrino es afectado porque si la célula se afecta, se afecta el sistema endocrino, pero si la célula es afectada externamente por agentes que quieren influenciar la biología del cuerpo, pues el sistema endocrino, lo ves tú que se va secando así como una uva pasa. Es como el mismo proceso de la uva, cuando tú lo ves, se seca, se deteriora, el órgano se deteriora y el cuerpo empieza a vivir un envejecimiento prematuro. Y entonces todo esto altera el comportamiento humano, o sea, el humano vive con... Totalmente, ese deterioro progresivo los puede sentir la persona como en estados de ansiedad, en estados de alerta, en estados de preocupación, y estos estados de alerta y de preocupación pues te van deteriorando energéticamente, van deteriorando tu parte emocional, van creando una serie como de cárceles mentales. Porque el cuerpo emocionalmente quiere proteger la vida, el pensamiento quiere proteger la vida, pero la emoción se siente incapaz de poder sostenerse. Entonces aquí empieza a haber como un choque de energías y el cuerpo pareciera como si estuvieran incinerándolo. Y en esos Se choques de vuelve energía, polvo. eso es lo que te iba a preguntar, entonces en estos choques de energía se modifican los campos electromagnéticos del ser humano, ¿no?
Totalmente, y esto a su vez van afectando también el campo de la tierra, porque quiere Ujú. decir que la tierra quiere mantener su equilibrio, pero la población en general que está siendo afectada va cambiando como esta rejilla o esta memoria que trae la tierra, y la tierra a sí misma también se va volviendo vulnerable. Entonces puede ser que en estos cambios también cambie la percepción de nosotros, de nuestra historia, de lo que somos o de lo que pretendemos ser como humanidad. Sí, aquí pasa un fenómeno muy particular, y es que si el humano está en un acto de supervivencia, Ujú. la misma tierra va sintiendo esa influencia y va como alineándose a ese temor. Por eso es que la tierra puede crear también todo este tipo de terremotos y todo este tipo de tsunamis o de cualquier movimiento eh, telúrico de la tierra, inundaciones, pero eso hace parte también por la influencia que se ejerce sobre estos campos de supervivencia. Por eso es que son tan manipulables, por eso muchas veces estos tipos de terremotos tienen y están bajo la influencia emocional de la población. Entonces puede ser que todas estas situaciones vayan modificando nuestro campo, vayan dañando todo nuestro campo y vayan dañando toda nuestra memoria inmunológica, nuestra memoria de nuestra historia, nuestra memoria de lo que somos como humanidad, la memoria de nuestros géneros, femenino, masculino, o sea, vaya haciendo un daño profundo en nosotros. Sí, porque si nosotros servimos, como somos energía, somos antena, y si están bombardeando permanentemente, pues nuestro cableado empieza a fundirse, empieza a perderse ese movimiento, empieza a perderse como esa fluidez de la energía, esa claridad, esa transparencia que permite que un cuerpo se mantenga saludable. Si un cuerpo, nosotros como antena, estamos siendo bombardeados permanentemente, la energía cambia, la estructura cambia y volvemos. Nuestra relación con la Tierra empieza a cambiar, y la relación que tiene la Tierra con nosotros también empieza a modificarse. Entonces todo se vuelve vulnerable Ok, o muy bien. buscan esa vulnerabilidad. Ok, bueno, sí. Entonces vamos a desconectar y entonces aquí nos podemos dar cuenta que la convergencia entre la física, las tradiciones esotéricas y las nuevas tecnologías genéticas em, nos pone en una situación de cómo como especie eh, venimos, transformamos y hacemos alquimia, porque entonces nuestro ADN actúa como un puente entre lo material, lo espiritual, lo universal y nuestra propia historia cósmica, y como a veces lo dejamos ir. Recupera, Margarita, tu energía, respira profundo y vamos a regresar aquí y ahora, en este momento presente. Respira profundo y regresa aquí y ahora. ¿Cómo te sientes, Margarita? Bien, Bien, muy bien. sí. Vamos, vamos a cortar aquí la grabación, no sin antes agradecerle que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus likes y que nos escriban acá su comentario, y también a nuestro WhatsApp, que es más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí. Bye.